Durante siglos, el diezmo ha sido presentado como una verdad incuestionable, una ley divina eterna que nadie debería atreverse a poner en duda. No se enseña como un tema para estudiar, sino como un dogma que debe aceptarse sin análisis profundo. Se predica con seguridad absoluta, como si cuestionarlo fuera equivalente a cuestionar a Dios mismo. Y ahí es donde comienza el engaño teológico, porque un engaño no siempre nace de una mentira explícita. Muchas veces nace de una verdad incompleta, repetida tantas veces fuera de contexto, que termina funcionando como una verdad absoluta. Eso es exactamente lo que ocurrió con el diezmo, una práctica antigua localizada en un contexto histórico específico. Fue sacada de su marco original y transformada en una obligación espiritual, universal, válida para todos los tiempos, culturas y personas, sin que la Biblia jamás lo establezca de esa manera. Cuando uno va directamente al texto bíblico, sin filtros modernos, descubre algo incómodo. El diezmo nunca fue diseñado como un acto personal de fe, ni como una condición para recibir bendiciones, ni como un requisito para la salvación o la protección divina. Fue parte de la ley mosaica, sí, pero dentro de un sistema socioeconómico muy concreto. Israel era una nación agrícola. No existía salario, no existía dinero como hoy lo entendemos. El diezmo consistía en productos de la tierra, no en ingresos financieros. Además, no todos estaban obligados a diezmar. Solo diezmaban quienes producían de la tierra dentro del territorio de Israel. Los levitas no diezmaban porque recibían el diezmo. Los pescadores no diezmaban. Los artesanos no diezmaban. Los comerciantes no diezmaban. Los extranjeros no diezmaban. Eso por sí solo hace imposible sostener la idea de un mandamiento universal válido para todo creyente moderno. Sin embargo, ese detalle casi nunca se menciona, porque si se mencionara, el discurso comenzaría a debilitarse. El engaño teológico funciona precisamente eliminando el contexto y conservando solo la parte que resulta útil, el porcentaje, el famoso 10%, redondo, simple, fácil de exigir. Otro punto que rara vez se aclara es que el diezmo no era único. Según la misma ley, existían varios diezmos, en diferentes tiempos y con diferentes propósitos. Uno era para los levitas, otro para las festividades, otro para los pobres, las viudas y los huérfanos. En algunos años, el porcentaje total superaba con creces el 10%, pero ese sistema no tenía nada que ver con la salvación espiritual. Era un modelo de organización social dentro de una teocracia antigua. Aquí es donde el engaño se vuelve más evidente. Cuando se toma ese sistema complejo, ligado a una nación específica, bajo la ley mosaica, y se lo traslada directamente a la iglesia moderna, ignorando el Nuevo Testamento, la obra de Cristo y el cambio radical del pacto, se está cometiendo un error grave de interpretación bíblica, no por ignorancia necesariamente, sino por conveniencia, porque el Nuevo Testamento nunca ordena el diezmo a la iglesia, nunca lo presenta como mandato, nunca lo establece como norma, nunca lo vincula con promesas financieras, nunca amenaza con maldiciones por no cumplirlo. Ese silencio no es casual, es teológico. Jesús vivió y predicó bajo la ley, pero incluso así, cuando menciona el diezmo, no lo eleva como centro espiritual. Lo menciona para exponer la hipocresía religiosa de los fariseos, que cumplían reglas externas mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no les dijo, en el diezmo es lo más importante, les dijo exactamente lo contrario. Si el diezmo fuera una ley eterna y central para el pueblo de Dios, Jesús habría dejado instrucciones claras para su práctica en la nueva comunidad de creyentes, pero no lo hizo. En cambio, habló de dar libremente, de compartir, de ayudar al necesitado, de desprenderse por amor, no por obligación. El engaño teológico comienza cuando se ignora este cambio de pacto y se insiste en imponer una ley antigua como si Cristo nunca hubiera venido. Se presenta el diezmo como principio espiritual inmutable, cuando en realidad era parte de un sistema que dejó de existir. Y para sostener esa imposición, se recurre al miedo, a la culpa y a promesas vagas que la Biblia jamás respalda directamente. Eso no es fidelidad bíblica, eso es manipulación doctrinal. Cuando pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento, el cambio no es sutil, es radical. Ya no estamos dentro de una teocracia nacional, sostenida por leyes agrícolas, sino frente a una comunidad espiritual, formada por personas de distintas culturas, oficios y realidades económicas. Ese cambio lo altera todo. Y sin embargo, una de las prácticas más antiguas fue trasladada
casi intacta, sin el mismo cuidado hermenéutico que se aplica a otras leyes de la misma época. En ninguna carta apostólica se ordena diezmar. No hay un solo mandato explícito que diga a los creyentes que entreguen el 10% de sus ingresos a la iglesia. Pablo escribe extensamente sobre el dar, sobre la generosidad, sobre el sostenimiento de los que sirven, pero jamás fija un porcentaje ni lo presenta como obligación espiritual. Al contrario, insiste una y otra vez en que el dar debe ser voluntario, consciente y libre de presión. Esa insistencia no es accidental, es una línea teológica clara. Cuando Pablo organiza la colecta para los creyentes necesitados, no apela al miedo ni cita la ley del diezmo, apela al amor, al ejemplo de Cristo, a la abundancia del que tiene para cubrir la necesidad del que no tiene. Dice que no se trata de que unos tengan comodidad mientras otros pasan necesidad, sino de igualdad. El centro no es el sistema, es la persona. El objetivo no es sostener una estructura, es aliviar el sufrimiento real. Y aquí aparece una de las mayores contradicciones del discurso moderno. Si el diezmo fuera un mandato divino para la iglesia, Pablo lo habría usado como argumento. Era la herramienta perfecta: autoridad bíblica, tradición conocida, porcentaje claro. Sin embargo, no lo hace. Opta deliberadamente por otro enfoque. Eso solo puede significar una cosa: el diezmo, tal como existía bajo la ley, no era vinculante para la nueva comunidad. Aún así, algunos intentan rescatar el diezmo apelando a Abraham y Melquisedec, como si ese episodio estableciera un principio eterno. Pero ese argumento no resiste un análisis serio. Abraham no diezmó de su riqueza habitual, diezmó una sola vez del botín de guerra. No fue un acto repetido ni ordenado por Dios, fue un gesto puntual, voluntario, sin mandato, sin promesa posterior. Convertir ese evento aislado en una norma universal es una extrapolación injustificada. Otro intento común es el uso constante de Malaquías, presentado como amenaza directa para los creyentes actuales. Robar a Dios, ventanas del cielo, bendiciones sin medida, pero ese texto pertenece a un contexto muy específico: la infidelidad del sacerdocio levítico y de un pueblo que vivía bajo la ley mosaica. Aplicarlo directamente a la iglesia, ignorando el nuevo pacto, es un error grave, no solo por el contexto histórico, sino porque en Cristo la relación con Dios ya no opera bajo maldición y castigo legalista. El Nuevo Testamento es claro: en Cristo cumplió la ley. Eso no significa que la moral desapareció, sino que el sistema legal que regía la relación con Dios fue transformado. Volver a imponer leyes selectivas de ese sistema, sin coherencia con el resto, es teológicamente inconsistente. Si alguien insiste en el diezmo por ser ley de Dios, debería ser coherente y sostener todo el sistema legal, no solo la parte que garantiza ingresos. Pero aquí el engaño se vuelve más sofisticado. Ya no se presenta el diezmo como ley, sino como principio espiritual. Se dice que no es obligatorio, pero se predica como si lo fuera. Se afirma que es voluntario, pero se amenaza con consecuencias implícitas. Se habla de libertad, pero se siembra culpa. Esa ambigüedad no es inocente, es una estrategia retórica diseñada para conservar control, sin asumir responsabilidad doctrinal. Cuando se examina el fruto de esta enseñanza, la evidencia es aún más clara. El diezmo moderno rara vez produce comunidades más justas, más compasivas o más transparentes. Produce miedo, silencios incómodos y una espiritualidad condicionada. Personas que creen que su valor ante Dios depende de su constancia financiera, no de su carácter ni de su amor al prójimo. Eso jamás fue el corazón del Evangelio. El mensaje central nunca fue da para recibir, fue ama porque ha recibido. Y cualquier doctrina que invierte ese orden, por más bíblica que parezca, termina alejándose del espíritu mismo del texto que dice defender. Para entender cómo el diezmo se convirtió en un dogma moderno, hay que mirar menos a la Biblia y más a la historia de la institución religiosa. A medida que la iglesia dejó de reunirse en casas y comenzó a organizarse como estructura jerárquica, surgió una necesidad constante en financiamiento estable, no ocasional, no voluntario, sino predecible. Y ahí es donde una práctica antigua, desligada de su contexto, se volvió extremadamente útil. El diezmo ofrecía algo que el mensaje del Nuevo Testamento no garantiza: con regularidad, un porcentaje fijo, fácil de explicar, fácil de exigir y sobre todo, fácil de controlar.
El lenguaje se volvió místico, pero el mecanismo seguía siendo el mismo al vincular el bienestar espiritual y material al compromiso financiero, no con argumentos sólidos, sino con insinuaciones cuidadosamente diseñadas para no poder refutarse. Este tipo de enseñanza no se sostiene por estudio bíblico profundo, sino por repetición emocional. Personas sinceras que viven con culpa constante, creyendo que fallan espiritualmente por no cumplir un porcentaje. Familias que priorizan el diezmo institucional mientras ignoran necesidades urgentes a su alrededor. Comunidades que recaudan millones mientras predican austeridad a sus miembros. Todo eso se normaliza en nombre de una doctrina que el Nuevo Testamento jamás ordenó. Muchos abandonan la fe no porque no crean en Dios, sino porque se cansan de una espiritualidad basada en presión constante. Se cansan de sentir que nunca es suficiente, que siempre falta algo por pagar, que la relación con Dios es una deuda perpetua. Ese agotamiento espiritual no es fruto del Evangelio, es el resultado de una doctrina mal aplicada. Mientras tanto, la enseñanza original sobre el dar sigue ahí, clara y simple, esperando ser redescubierta. Dar como respuesta al amor recibido, andar con libertad. Dar según la posibilidad real. Dar con propósito, no con temor. Esa enseñanza no genera control ni ingresos garantizados, pero genera algo mucho más coherente en comunidades más humanas, más conscientes y más responsables. El problema es que esa forma de dar no se puede imponer, no se puede medir fácilmente, no se puede usar como prueba de fidelidad. Y por eso, para muchos sistemas, resulta incómoda. El engaño teológico del diezmo no se sostiene porque sea bíblico, sino porque es funcional. Funciona para mantener estructuras, para justificar jerarquías, para evitar preguntas difíciles. Pero funcional no es sinónimo de verdadero. Y cuando una doctrina se mantiene más por utilidad que por fidelidad al texto, tarde o temprano comienza a agrietarse. Cuanto más se estudia el tema con honestidad, más evidente se vuelve que el diezmo moderno no nació del Evangelio, sino de una necesidad humana de control. Y entender eso no destruye la fe, la devuelve a un lugar más sano. Cuando todas las piezas se colocan una junto a la otra, el panorama se vuelve imposible de ignorar. El diezmo, tal como se predica hoy, no es una continuidad fiel del texto bíblico, sino una reinterpretación interesada de prácticas antiguas adaptadas a necesidades modernas. No nació como mandato para la Iglesia, no fue confirmado por los apóstoles, y nunca se estableció como condición para la gracia. Persistir en presentarlo así no es un error menor, es una distorsión doctrinal. La evidencia es clara. El Antiguo Testamento muestra un sistema ligado a una nación, a una tierra y a una economía agrícola. El Nuevo Testamento muestra una comunidad espiritual sin cuotas, sin porcentajes fijos y sin coerción. Entre uno y otro hay un cambio de pacto que no puede ser ignorado sin consecuencias teológicas serias. Cuando se ignora, se termina predicando una fe híbrida que mezcla ley antigua con retórica moderna, y esa mezcla siempre produce confusión. Aceptar esto no implica rechazar la generosidad, ni negar la importancia de sostener comunidades y personas que sirven. Implica algo diferente separar la verdad bíblica de la tradición institucional. Implica reconocer que el dar en el Evangelio es una expresión de amor y responsabilidad, no un impuesto espiritual. Cuando se recupera esa claridad, la fe deja de girar alrededor del miedo y empieza a girar alrededor de la conciencia. Por eso, cuestionar el diezmo no es atacar a Dios,
es tomar en serio la escritura, es negarse a aceptar explicaciones simplificadas para temas complejos, es ejercer discernimiento en lugar de obediencia ciega. Y eso, en la Biblia, nunca fue condenado, al contrario, siempre fue celebrado. El verdadero peligro no está en dejar de diezmar, sino en creer que una práctica humana puede ocupar el lugar de la gracia, en pensar que Dios funciona como un sistema de recompensas financieras, en reducir la relación con el Creador a una transacción recurrente. Esa reducción no engrandece la fe, la empobrece. Cuando se entiende esto, el dar puede renacer con un significado más profundo. Ya no se da para protegerse, sino para servir. Ya no se da por obligación, sino por convicción. Ya no se da para recibir algo a cambio, sino porque se reconoce una responsabilidad con el otro. Ese tipo de generosidad no necesita vigilancia ni amenazas. Se sostiene por sí misma. El engaño teológico del diezmo se mantiene porque muchos nunca fueron invitados a mirar el tema con calma, contexto y honestidad. Se les pidió aceptar, no analizar. Pero una fe que no soporta el análisis no es fuerte, es frágil. Y una doctrina que necesita miedo para sobrevivir ya se condena sola. La escritura no necesita ser defendida con coerción. La verdad no necesita ser protegida del cuestionamiento. Y Dios no necesita porcentajes para actuar. Al entender eso, libera. Libera la conciencia, libera la fe y libera la generosidad de las cadenas del temor. El diezmo, como se enseña hoy, no es un mandato divino, es una construcción teológica posterior, útil, práctica, pero no bíblica. Reconocerlo no te aleja de Dios, acerca a una fe más honesta, más madura y menos manipulable. Y eso, aunque incomode a muchos sistemas, es exactamente lo que el Evangelio siempre buscó producir.